Martín, que dijera Ariel. Después se lo comento, Rafa, porque Bueno, no me acuerdo el nombre ahora de ese tema. Vamos, que estamos muy atrasados, evidentemente. Bueno, los escucho. Estoy Ya está compartiendo grabando, pantalla, ¿no? Martín. ¿Cómo? ¿Están viendo que comparto pantalla? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿están los chicos por ahí? ¿Estamos todos? Arrancamos con evapotranspiración. Un término bastante autoexplicativo, ¿verdad? De todas maneras, vamos a ir dando algunos detalles más. Hoy hemos llegado la otra vez a explicar un poco lo que en el balance de energía, ¿sí? Básicamente la radiación neta de lo que nos quedaba que venía del Sol se redistribuía en lo que decíamos, digamos, el calor sensible, el calor latente, ¿sí? Y el flujo de calor en el suelo, que en el flujo de calor en el suelo yo les decía que si bien era importante, básicamente, digamos, con la rotación y la traslación quedaba autocompensado prácticamente los valores a nivel diario o a nivel anual, ¿sí? Pero que el tema de la redistribución de calor era fundamentalmente en los climas a través, digamos, de la temperatura y de los cambios de estado del agua, ¿sí? Ahí tienen básicamente las siglas de lo que estoy hablando. Creo que todo el mundo me sigue, fueron las mismas que utilizamos antes. En un clima normal, a húmedo, lo que está pasando con estos componentes es básicamente esto, ¿sí? A lo largo de un día, pongámosle en estos términos, prácticamente desde que sale hasta que se pone el sol, por ponerlo en términos de un equinoccio, si ustedes quieren, ¿sí? Si considero la energía entrante o superávit de energía desde la salida hasta la puesta del sol como radiación neta, ¿cómo, cómo puedo distribuir esa integración de energía respecto de esas componentes que yo les mencionaba? Bueno, lo puedo hacer así como lo ustedes están viendo. Si estoy en una época de verano, por ahí capaz que la entrada es un poquito más que la salida del flujo de calor en el suelo, pero así como se calienta un poquito más el suelo durante el día, durante la noche se va a enfriar, acá lo ven, por emisión terrestre. Ahora, miren en este caso, por ejemplo, el flujo de calor sensible, que este fundamentalmente va a estar dado desde la llegada de los rayos a la superficie y el calentamiento del aire a su alrededor. Tiene ya una participación bastante más importante que el suelo. Y fundamentalmente miren quién tiene la mayor parte del gasto. Obviamente, esto está justificando que la mayor parte de la energía radiante que se está captando en determinado lugar, si existe la posibilidad, obviamente, ¿a qué me refiero? Que haya agua líquida disponible, se consuma para evapotranspirar agua, o sea, cambiar de estado el agua líquida a la fase de vapor. Y gracias a Dios que esto ocurre, porque de esta manera no cambia la temperatura, porque estamos intercambiando calor en forma de calor latente y morigena, o sea, amortigua los climas, por lo cual hace mucho más habitable nuestro planeta, ¿no? Si no, yo ya se lo dije antes, la faja superhabitaria intertropical sería muchísimo más caliente y las latitudes más altas serían inhabitables por fría. Dicho esto, ¿sí? Empecemos a disgregar un poquito el término evapotranspiración. Y obviamente está compuesto por dos términos, evaporación y transpiración como procesos. Muy rápidamente lo tienen recontra claro. La evaporación es el proceso mediante el cual el agua líquida es convertida a vapor, o evaporación o vaporización. Para el cambio de estado de líquido a vapor se requiere energía, ¿a razón de cuánto? Ya lo saben. Aproximadamente 600 calorías por gramo, para ser un poco más preciso, 578 calorías por gramo en CNPT en condiciones normales, que provee en este caso básicamente la radiación solar neta que está quedando en el sistema
como para aprovechar en esta medida. En menor medida la temperatura, que sería la parte de calor sensible. Guarda, yo les digo en menor medida. Y si fuera un clima desértico, ¿qué significa eso? Que no hay agua líquida. Eso es lo que justifica cómo la misma radiación neta en un clima desértico durante el día, por ejemplo en la Puna, hace un calor terrible, porque es todo calor sensible y no hay agua para evapotranspirar, y de noche se pierde esa energía rápidamente por irradiación terrestre y baja la temperatura, inclusive a niveles bajo cero. Justamente es esto que estamos mencionando de que no existe el fenómeno de evaporación o de evapotranspiración que intercambia calor en forma de calor latente. Dice, la fuerza necesaria para remover o barrer ese vapor de agua desde la superficie evaporante es lo que se conoce como gradiente de presión de vapor entre la superficie evaporante y la atmósfera alrededor. Tengo un nivel de referencia que es la superficie del suelo y algún nivel que yo establezca y en el cual establezco una diferencia y entre un punto y otro punto asumo de que tengo todo, digamos, infinitesimalmente los valores intermedios, por eso tengo un gradiente o tengo un delta, digamos, de presión de vapor o de tensión, un delta TV sobre un delta de distancia entre la superficie y, por ejemplo, uno de los gradientes más típicos que vamos a ver es el tope de la canopia en la resistencia aerodinámica o en la resistencia de canopia. Ahora les voy a comentar alguna cosa más, pero es básicamente justamente cómo va difundiendo el vapor a través de esa capa, ¿no? El reemplazo del aire saturado por aire seco depende en gran medida de quién, de la escoba que lo barre. Eso significa la velocidad del viento. A mayor velocidad de viento, obviamente va a dar la posibilidad de mayor remoción de vapor de agua. Por lo tanto, digamos, se va a poder, no se va a saturar el ambiente y se va a poder seguir evaporando al menos agua o evapotranspirando agua. ¿Cómo se mide la evaporación? Hay varias medidas, hay varios instrumentales, les pido que lean, cualquier cosa nos preguntan. Esto es un tanque de evaporación del tipo agua americano, está puesto normalmente en las estaciones meteorológicas sobre una tarima que lo separa unos centímetros del piso como para que acá pase aire. ¿Por qué? Porque si no, si esto estuviera sobre el piso, podría haber una componente importante de intercambio de calor, fundamentalmente por calor por conducción, desde y hacia el suelo, con lo cual me podría estar modificando sensiblemente, digamos, la cantidad de calor para evaporar o no el agua acá, que no tenga que ver con la radiación, que es lo que yo les estaba diciendo antes, ¿no? Por eso se lo separa con la tarima esta. Pero bueno, es un tanque que tiene aproximadamente 2 metros de diámetro, ¿sí? Unos 0,3 metros de altura, se lo mantiene limpio y lleno de agua y tiene acá lo que se denomina medidor atmométrico o micrómetro, también lo llaman algunos. Es un calibre que mide la altura del pelo de agua con bastante precisión. Entonces, día a día, yo voy controlando qué es lo que pasa con la altura del agua y si me falta agua puedo decir, en este día me faltan 5 milímetros. Se evaporaron 5 milímetros del tanque. ¿Qué pasa si al otro día vengo y tengo 10 milímetros de más? Bueno, lo que más probablemente haya pasado es que haya llovido. Para eso se adjunta a lo que se denomina planta de evaporación en un costado un pluviómetro. Entonces yo leo acá cuánto tengo de agua, pero vengo y miro acá pluviométricamente cuánto entró en el pluviómetro. Si yo tengo 10 más acá, pero en realidad acá me habían caído 20, en realidad le tengo que sumar 20 al nivel del agua del tanque, pero como este me dice que tengo 10 de menos, la suma algebraica me estaría dando de que me faltan 10 milímetros que se me fueron del tanque, probablemente por evaporación. Otras medidas importantes que justifican cuánta agua se va desde ese tanque, obviamente es la velocidad del viento o el viento recorrido a través de un anemómetro. Yo les decía que era como si fuera la escoba que iba barriendo la saturación de la molécula de agua que se van evaporando. Si no hay viento, el agua se evapora y no salta al espacio exterior, queda encima acá del tanque. Si no hay viento que lo barra,
disminuye mucho el gradiente o flujo de vapor hacia la atmósfera. Si hay viento, esto se va removiendo y realmente facilita, digamos, mucho más la medida de evaporación. Tal es así de que los mismos valores de energía radiante o de balance de radiación o de balance de energía, pero que tienen distintos valores de velocidad del viento, cambian sustancialmente lo evaporado. De hecho, algunas estimaciones que vamos a ver que no tenían en consideración eso, decían que en la Patagonia, por ser fría, no evaporaba o no evapotranspiraba tanto. Cuando recalcularon bien en base, digamos, al gradiente, digamos, de tensión de vapor, o sea, al déficit de saturación que tienen, pero considerando que es un sitio muy ventoso, se dieron cuenta de que estaban subestimando muchísimo lo que realmente se evapotranspiraba en esa zona, a pesar de ser templada fría, pero por ser seca y muy ventosa, sigue evapotranspirando mucho. Prueba de esto lo podemos tener cuando ponemos ropa en el tendedero, ¿no? A veces no hace falta que haya tanto sol, sino de que por más que esté frío, si el clima es seco y hay mucho viento, la ropa se seca enseguida. Es más o menos lo que estoy intentando decir. Cualquier cosita me paran o me agendan alguna pregunta que no se entienda en el chat y en cuanto terminamos lo conversamos. El otro proceso que voy a mencionar muy rápidamente porque van a tener para tratarlo bastante tiempo con la cátedra de fisiología, ¿sí? De botánica, algo ya les dieron y ahora después van a ver el proceso en sí mismo con fisiología vegetal en este caso en particular, ¿no? Y van a ver, por decirlo de alguna manera, que está faltando, porque acá se me van a enojar en la evapotranspiración, habría que sumarle, si ustedes quieren, a la parte animal, la transpiración animal o, para ser técnicamente correcto, sino que lo corrija Martín, lo que se denomina sudoración, ¿no? Que ya es un poquito más especial, ya es especial la transpiración. ¿Por qué? Porque la transpiración voy a decir que se da básicamente en un órgano un poco especial de la planta que se denomina a través de unas células que eran los estomas, ¿bien? Que son estos. Esta es como se llama las células estomáticas y esto es lo que se denomina la cámara subestomática, hasta donde por gradiente va fluyendo el agua desde los tejidos de la planta. Desde esa cámara subestomática se va perdiendo de acuerdo al gradiente que haya, digamos, el vapor de agua hacia la atmósfera en el proceso de la transpiración, con un montón de detalles que van a ver básicamente en fisiología, pero lo que yo les voy a aportar en este caso es que la planta tiene mecanismos por los cuales, de acuerdo a cómo se vea sometida, abre o cierra esta compuerta. Cuando le falta agua, aunque el ambiente le esté pidiendo, porque hay un gradiente alto, ¿sí? Aunque este sea un gradiente grande, la planta, si tiene la posibilidad, cierra estos estomas y deja de transpirar. Ojo, ¿para qué servía un estoma en una planta? ¿Alguien me puede, si vieron botánica, me puede contestar? De mientras me tomo un mate, que se me secó la garganta. ¿Para qué sirve un estoma en una planta? A ver, todos los agrónomos, voy a perdonar a los zootecnistas por este ratito. O tampoco, porque tienen que ver toda la parte de forraje, toda la cadena de producción primaria para alimentación es vegetal, así que, sobre todo la primera eslabón de la cadena de los herbívoros. ¿Qué hace un estoma en una planta? No sigo, si no me contestan, no sigo. Eso en botánica lo tienen que haber visto. Comunica el espacio intercelular con la atmósfera. Y lo tiene para eso, digamos, de loca que es, para comunicar espacios nomás. Para que haya un equilibrio. Para intercambio. Claro. ¿Intercambio de qué? De gases. Dólar blue, reales, ¿qué intercambia? Gases. Gases, ingresa el dióxido de carbono, sale el oxígeno. Entonces, además de transpirar, respira la planta por los estomas, ¿verdad? Claro. No solo respira, también fotorrespira, o sea, hace las dos cosas.
De noche toma el oxígeno que necesita para vivir la célula y de día, digamos, además del oxígeno, porque también algo toma, básicamente en la tasa neta que le queda, lo que está haciendo es la difusión del dióxido de carbono para el proceso de la, ¿cómo se llamaba? Fotosíntesis. ¿Cómo? Fotosíntesis. Ah, menos mal. Gracias por el aporte, yo no me acordaba. Bien, fundamentalmente entonces ahora comprendemos de que tenemos unos organitos chiquitos, pero fundamentalmente importantes. Y lo que les estoy intentando decir cuando les digo de que la planta se ve sometida a estrés hídrico, o sea, le va a faltar agua y quiere cerrar los estomas para no perder el poco agua que tiene, además deja de fotorrespirar, si ustedes quieren, con lo cual deja de tomar asimilado, con lo cual si es un trigo o un maíz, deja de asimilar azúcares para la producción de granos y obviamente eso va derecho viejo a resentir el rendimiento, ¿verdad? ¿Me comprendieron lo que dije? Es por ese el motivo fundamental que la falta de agua o la sequía, si ustedes quieren, impacta directamente en el resultado neto, digamos, de producción de primaria de grano, de vegetales o de lo que fuera. ¿Se entendió? Bien. Profe, Ahí queda definido el proceso de transpiración y avancé rápidamente un poco más a cuáles son sus consecuencias, ¿no? El resto se lo dejo que lo estudien o lo comprendan o lo vean con mayor grado de detalle en fisiología. A nosotros nos va a interesar básicamente los procesos que producen de acá para allá. Obviamente cuando esto se abre o se cierra y se produce desde la cutícula, digamos, desde el propio estoma abierto, lo que se produce inmediatamente respecto al aire que lo rodea y cómo se da el gradiente de presión de vapor que hace que se le quite o no a la planta agua en el proceso de transpiración. Obviamente, la combinación de ambos procesos, que ya los expliqué físicamente por separado, digamos, ¿sí? Pero se pierde agua desde ya sea la matriz sólida o la matriz, digamos, biológica hacia la atmósfera, es lo que se denomina, digamos, el proceso de evapotranspiración. Dice, este proceso de intercambio de energía entre la superficie de las plantas está determinado por la cantidad de energía disponible de las plantas o de la superficie de agua libre evaporante en los lagos, ríos, o desde la superficie del suelo, que por capilaridad, digamos, va ascendiendo el agua hasta que puede llegar a pasar a la fase vapor, ¿no? Esto es lo que estábamos diciendo del consumo de la radiación neta. ¿Cómo se da, digamos, evaporación, evapotranspiración? ¿Cómo yo puedo saber si tuviera la capacidad de agarrar una molécula de vapor que anda dando vuelta en la atmósfera por ahí y le preguntara, ¿vos sos transpirado, sudorado o evaporado? ¿Qué me contestaría? Bueno, la verdad que es imposible que eso pase y tampoco, digamos, puedo diferenciar porque no están pintadas de distinto color las moléculas de agua evaporada, transpirada o sudorada. ¿Bien? Por eso las tengo que considerar, digamos, como evapotranspiración en su valor absoluto completo. No sé de dónde proviene. ¿Hay alguna manera de marcarlo a esto? Sí, hay algunos procesos jodidos de marcar que los muchachos de, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica marcaban fertilizantes en términos, digamos, radiactivos, con nitrógeno, fósforo, que tenían, se llaman isótopos o radioisótopos, se podría llegar a hacer con agua pesada, esto que les estoy diciendo, si uno lo tuviera que hacer con muy alto nivel de investigación, para poder capturar y remarcar. Hay formas físicas de muy alta tecnología para hacerlo, pero a los fines agronómicos escapa lo que yo les estoy diciendo, con lo cual lo consideramos todo junto. La cuestión es que sí me interesa ver, por lo menos, entender a lo largo del ciclo de un cultivo. Acá yo tengo, ya les estoy hablando, por ejemplo, del ciclo de un cultivo anual, desde que sembré la semilla de trigo, soja, maíz, hasta que lo cosecho. Está bien marcado el ciclo ontogénico de los cultivos
principales que nosotros utilizamos, ¿qué es lo que va pasando con la partición de esa evapotranspiración? ¿Ven? No importa todavía el valor absoluto. Después vamos a entrar a hablar de láminas de evapotranspiración. O sea, realmente cuántos milímetros de agua se pierden de acuerdo a los climas o tipo de cultivo, etcétera, etcétera. Pero vamos a ponerlo en términos relativos para poderlo comparar todo. Lo primero que les menciono es esto. ¿Tienen idea qué es esto? ¿Alguien que diga sí, no? ¿Lo vimos en tal lado? ¿No es el índice de área foliar? Bien. Eso es lo que dice acá al costado, ¿lo ven? ¿Qué noción tienen de eso? ¿Qué significa? ¿Lo estudiaron ya? ¿Lo vieron en alguna cátedra o todavía no? La superficie de follaje. De las hojas, pues. Más o menos. Porque si fuera la superficie de follaje de las hojas, sería la superficie de follaje de las hojas, ¿no? Sería SFH en vez de IAF. ¿Me comprende? ¿Alguien que pueda aportar algo más? ¿Qué es lo que te estoy tratando de contestar? Yo puedo tener una misma superficie foliar y me cambia el IAF. Puedo tener para una misma superficie foliar distintos IAF. ¿Cómo logro eso? El índice de área foliar era la superficie de las hojas dividido el área que sombrea bajo la planta. Entonces no es lo mismo que las hojas estén bien verticales, así, miren, yo tengo hojas así, o puedo tener hojas así, bien planifolias, ¿ven? Entonces la misma superficie foliar, en este caso, ocupa este pedacito de superficie, mientras que esta misma área foliar me ocupa toda esta superficie. Con lo cual, cuando yo divido, ¿sí? Este tiene capaz que un área foliar de 1 y este tiene un área foliar de 4. O sea, tiene 4 veces área de hoja respecto de área que sombrea. Este tiene prácticamente, si todas las hojas ocuparan sin superponerse el área, como si cubrieran perfectamente el trébol blanco, es un buen ejemplo, tienen índice de área foliar cercano a 1. Bueno, sin entrar en gran detalle, lo van a ver en fisiología con todo el detalle del mundo, tiene que ver justamente con la evolución de la canopia del cultivo. Y básicamente, en términos típicos, tienen esta curvita que ustedes están viendo acá, ¿ven? Tiene, desde el nacimiento va creciendo el índice de área foliar, llega a un máximo, que está expresado justamente acá y tiene que ver con este mínimo que ustedes ven acá, o con este máximo, ahora lo vamos a ver cómo lo vemos, y después empieza a decaer otra vez, hasta la senescencia del cultivo antes de morirse. Siguiendo esa evolución de la canopia del cultivo, miren qué es lo que pasa. Cuando recién lo siembro, está la semilla enterrada. ¿Cuánto transpira? Y algo debe transpirar la semilla, pero la verdad que en el suelo es insignificante. El 100% del flujo de vapor en el momento de la siembra, desde el suelo hacia la atmósfera, ¿a qué corresponde? A evaporación del suelo, ¿lo ven? Es esto que yo estoy midiendo acá. ¿Me siguen? Ahora vamos a ponerle, qué sé yo, 30 días después de la siembra. Y 30 días después de la siembra, ya capaz que la plantita está más o menos así, ¿lo ven? Esa plantita ¿cubre todo el suelo de lo que fue sembrado? No, no cubre todo el suelo. Entonces la gran parte todavía, capaz que un 80%, sigue siendo evaporación de agua libre del suelo. Pero el 20% complementario ya empieza a ser transpiración desde estas hojitas. ¿Me van comprendiendo? En la medida de que la canopia va creciendo hasta que cierra el entresurco, prácticamente cubre todo, visto desde arriba el cultivo, llegó a este valor que es el valor mínimo de evaporación libre desde el suelo y es el valor máximo de transpiración del cultivo. ¿Ven? Acá estoy teniendo prácticamente un 90% de transpiración y un 10% de evaporación desde el suelo. ¿Me comprenden? Obviamente después cuando pasa
esa época. Esto está prácticamente siendo, yo les diría, en la mayor parte de los cultivos en el momento de la floración, justo donde ya la canopia está toda desarrollada y se dan las inflorescencias o las flores, y a partir de ahí, digamos, va a empezar el llenado de grano, la fecundación, llenado de grano, etcétera, etcétera, y después entra, digamos, en una senescencia en la medida de que se fueron agotando, digamos, los carboasimilados de la planta, y va bajando la temperatura y cierra la estación de cultivo. Esta manera, digamos, más o menos a lo largo del tiempo les presenta cómo varía el proceso físico de la evapotranspiración en un cultivo, ¿no? Cómo se van dando las proporciones. ¿Y de qué depende esta evapotranspiración? Bueno, ya van viendo de que depende de un montón de cosas. Lo fundamental que dijimos es que depende del aporte de energía, básicamente del resultado, digamos, del balance de energía. También depende, porque yo puedo tener mucha energía para evapotranspirar agua, pero ¿qué pasa si el aire que circunda, digamos, el ambiente, como en un día de hoy lluvioso, está saturado de vapor de agua? Por más energía que yo tenga en el sistema, ¿va a haber evapotranspiración o no? ¿A alguien que pueda dar una respuesta? Si yo tengo energía radiante, pero el aire está saturado de vapor de agua, ¿puedo evapotranspirar agua? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el recipiente para poner vapor de agua, que se llamaba tensión de vapor de saturación, está completo a esa temperatura y presión de vapor de agua. No tengo forma. Si meto una nueva molécula de vapor de agua de la fase líquida a la gaseosa, como era un equilibrio, digamos, dinámico, una tenía que condensar y volver a la fase líquida. Con lo cual, si no tengo gradiente de presión de vapor, no tengo posibilidad de evapotranspirar. Obviamente, se los mencioné antes, también es cierto, digamos, que la velocidad del viento es importante en esa remoción mecánica, en esa advección, como para ir, si tengo un ambiente saturado, barriéndolo y disminuyendo, digamos, la distancia, con lo cual, si esta distancia se hace más chiquita, como al mismo gradiente, esta distancia, en esta distancia, porque lo barrió el viento, me va a permitir evapotranspirar más. Obviamente, indirectamente, el contenido del agua en el suelo también tiene que ver, la capacidad, digamos, de conducir ese agua desde la profundidad. Si es un suelo más capilar, va a evapotranspirar más que si es un suelo no capilar, o sea que no puede ascender el agua desde la profundidad. De hecho, como que llama esta la capacidad de conducir el suelo, en algunos lugares desérticos donde el suelo conduce mucha agua desde profundidad a superficie por capilaridad, lo que se hace como práctica cultural es hacer un roturado de la primera capa, una disqueada o algo que rompa la capilaridad, digamos, de la compactación del suelo. ¿Para qué? Para que por esta barrera no pueda pasar el vapor de agua. Acá esta capita arada, ¿sí? o disqueada, queda saturada de vapor de agua e impide que el agua líquida siga ascendiendo y evapotranspirándose desde esa superficie. También puede llegar a ser utilización de mulch, rastrojos, paja, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir viendo con las distintas prácticas culturales. Dice la capacidad de almacenamiento, obviamente si yo tengo un suelo que es así, no es lo mismo que es un suelo que es el doble o el triple. Mientras envase más grande tenga, más posibilidad voy a tener de poder pasar agua hacia la atmósfera, ¿verdad? ¿Compite con el agua el poder osmótico de la salinidad? Si yo tengo sales en el suelo, la sal es ávida de agua, me genera un potencial mátrico que compite, digamos, con la retención de agua en ese suelo y no deja que se escape. También hay características propias del cultivo que vamos a ir viendo y otras prácticas culturales como una de las que le acabo de mencionar es este tipo de roturado superficial. Todo esto influye, digamos, en la variable evapotranspiración. Por eso les diría que agronómicamente o agrometeorológicamente ya se van dando cuenta que depende de prácticamente todo, ¿no? Hablé de radiación, temperatura, viento, flujo de vapor. Todo lo que vimos hasta ahora va metido acá adentro.
¿Se dan cuenta? Les diría que agrometeorológicamente, por no ser muy técnicamente hablado, es la madre del borrego de la agrometeorología. 200.000 millones de investigadores, no sé si 200.000 millones, es una exageración, pero muchos de los investigadores en agrometeorología se han dedicado a trabajar profundamente en evapotranspiración justamente por eso, por la relevancia que tiene como variable a nivel agropecuario, ¿no? Agronómico y agropecuario. Y acá vamos a empezar a dar algunos conceptos un poquito más fuertes. En primera instancia, cuando arrancaron los estudios, a esta se lo denominaba evapotranspiración potencial. ¿Qué significa potencial? Potencial en términos de un máximo, de lo que yo más puedo alcanzar. Mi potencial es este, yo más de esto no puedo dar. Bien, en ese sentido, había surgido, digamos, la definición de evapotranspiración potencial, ya como mediados del siglo pasado o incluso antes. ¿Y qué es lo que trataba de referenciar? Trataba de referenciar cuál era la cantidad máxima que se podía evaporar desde la superficie libre de agua o transpirar desde los vegetales o sudorar desde los animales para determinada condición de temperatura, humedad del medio, pero en términos máximos, con completa disponibilidad de agua. O sea, sin limitante de agua, para la condición de energía de ese ambiente, cuál era la máxima cantidad de agua que se podía pasar de la fase líquida a la fase vapor. ¿Sí? Fundamentalmente, en el caso de la ETP, definida para poder, como si fuera el concepto de la caloría, vieron que la caloría estaba definida como la unidad de la capacidad calórica del agua pura, ¿no? Entonces decíamos que una caloría era la cantidad de calor que el agua entregaba, bueno, de la misma, con más o menos la misma connotación que la caloría como referencia para medir el calor en los distintos elementos, la evapotranspiración potencial lo definieron sobre lo que era una pradera cespitosa, como máxima cantidad de agua que se podía evapotranspirar para las condiciones meteorológicas reinantes desde una pradera cespitosa. Pero después se dieron cuenta de que alguien vino y dijo, pero escúchame una cosa, esto de que ese ryegrass, ese trébol rojo, ese alfalfa, ¿de qué pradera cespitosa estamos hablando? ¿Qué tipo de días tiene? ¿Qué tipo de resistencia a canopia tiene? Y ahí se complicó la modernidad de la cosa para pasar, digamos, de la vieja evapotranspiración potencial, ¿sí?, a la que hoy en día se utiliza como ET0, que prácticamente, si no son sinónimos, yo les diría que son equivalentes, y se la denomina, en vez de potencial, evapotranspiración de referencia. No es ni más ni menos que la caloría patrón para la evapotranspiración, como les decía antes. ¿Cómo es que se llama entonces la nueva definición de esta modernizada ETP? Es la evapotranspiración de referencia, ¿sí? Es la máxima tasa de evapotranspiración desde esa superficie, que es un prado que crece activamente y ya le pone algunos parámetros, ¿ven? 12 centímetros de altura, con una resistencia de canopia de 70 centímetros por metro, o sea, cómo va difundiendo el vapor de agua a través de esa canopia, y que tiene un albedo, si recuerdan lo que es, del 23%. Tiene un alfa o un coeficiente, digamos, de reflectividad desde su superficie de un 23%, no teniendo las limitaciones de agua, o sea, completamente con agua disponible como para pasarlo a la atmósfera. Ese concepto se fue, digamos, introducido para estudiar la demanda evaporativa de la atmósfera independientemente del tipo de cultivo. Por eso es una referencia. Y yo ahora, habiendo definido el ET0 o referencia, puedo empezar a comparar qué es lo que pasa con los distintos cultivos, ¿no? Lo vuelve a remarcar acá, la evapotranspiración de referencia depende exclusivamente de los parámetros, climáticos o, en principio yo les diría meteorológicos, ambientales,
¿sí? Ambientales de la atmósfera, meteorológicos. Vamos a poner parámetros meteorológicos. Van a ser climáticos cuando los hagan un término climático promedio, ¿verdad? Para un sitio. Pero depende de la temperatura, de la velocidad del viento, de la tensión de vapor, de la radiación neta, bueno, todo lo que le venía mencionando hasta ahora. Ahora van a ver cuando veamos la estimación de los distintos modelos, cuáles son las variables meteorológicas que se consideran, ¿no? Se expresa el poder de evaporación de la atmósfera en una localidad específica y determinada época del año. A partir de ahí yo empiezo a mensurar, digamos, cuál es el poder evapotranspirante de determinado clima. Ahí lo tienen más o menos plasmado en términos gráficos de una de las publicaciones que ahora después al terminar les voy a referenciar dónde pueden ampliar el tema, y se los diría que es la bibliografía de cabecera, que es la entrega número 56 de FAO. La tienen ahí en el Google Drive, después confirmámelo por favor, Martín, en las entregas de bibliografía. Es un librito. Aquel que quiere ahondar en un tema, digamos, como evapotranspiración, debiera ser el primer material de referencia que tiene que estudiar. Es más o menos no recuerdo bien el año, me parece que es del año 90. Rafa, si tenés ahí memoria, recordame de qué año es más o menos la última actualización de la FAO 56. Acá tienen el nivel de suelo. ¿Sí? No me acuerdo, Ángel. Bueno, ahora después lo ubicamos y lo buscamos. Acá está el suelo, ¿verdad? Y acá lo que está diciendo esto representan las hojitas de los pastos. ¿Ven? Y es aproximadamente los 12 centímetros que pone como referencia. Acá es lo que pone, esto que lo pone así, lo pone como si fuera en términos electrónicos, digamos, de la resistencia de canopia. O sea, ¿cuánto le cuesta a una molécula de agua que sale desde el suelo o desde las hojitas del pasto atravesar esta capa? ¿Por qué? Porque obviamente es una capa que está muy disminuida en términos del pasaje de aire, está muy entrelazado los pastos. Además también parte de la radiación que llega no penetra del todo y mucha de eso se rebota. Acá tienen el rebote de la radiación solar o la reflejada, que es el albedo del 23%, ¿no? En estos términos, digamos, de referencia que pone la ET0. Y acá tienen la otra, que es la resistencia aerodinámica desde la superficie, digamos, desde la canopia, hasta más o menos, fíjense que tienen una altura de 2 metros, que es lo que normalmente se toma como horizonte agrometeorológico más común, al menos de los cultivos agronómicos conocidos. Si ustedes tienen que trabajar en este tema con silvícolas o forestales, obviamente ese horizonte de nivel de referencia aerodinámico va a cambiar completamente. ¿Por qué? Porque los cultivos son más altos. No es lo mismo que yo tenga un trigal, un maizala, que tenga un monte frutal o que ya tenga un monte de eucalipto, por supuesto. Tienen que readaptarlo y hay bibliografía al respecto. Pero bueno, esta resistencia aerodinámica se hace un poquito más laxa. Es como que el vapor de agua, una vez que atravesó la canopia del cultivo, fluye un poco más rápidamente y más o menos camina 2 metros y algo por metro, ¿sí? Perdón, le lleva un poco más la resistencia aerodinámica, 208 segundos por metro, hasta salir al nivel de referencia. Son valores, digamos, del atravesaje del flujo, de lo que se denomina el flujo de vapor. No voy a andar más en este concepto, si no van a tratar de modelar. Les menciono que hay muchas formas, digamos, por la relevancia que ha tenido el método y por la no simplificación, o sea, no es fácil medir evapotranspiración. Algo va a hablar Ariel también, si es que llegamos a la clase de hoy, si no lo haremos la próxima. Y obviamente, como no es fácil medir, se trató de muchas maneras de estimar. Y hay 200.000 autores que les podemos mencionar que han tratado de tomar información y datos del ambiente y de los cultivos
y de los suelos como para poder correlacionar datos y decir cómo puedo estimar la evapotranspiración. Obviamente en eso aparece el método de tanque, método de Penman. En realidad apareció primero el método de Penman, después apareció otro investigador que fue Monteith y modificó el método básico de Penman, que es uno de los más ampliamente utilizados todavía porque es de base física, explica muy bien el proceso, aunque es muy demandante de precisión de datos y de mucho dato, ¿sí? Y otros que son más del tipo generalistas o climático, como puede haber sido el método de Sorwine, que sin tanto dato dio una aproximación bastante buena, por lo menos a nivel, digamos, de evapotranspiración climática, ¿no? Que hasta el día de hoy, inclusive, en muchos de los balances hidrológicos que después vamos a ver, se siguen utilizando este tipo de estimaciones de evapotranspiración. Otros, como el método de Papadakis, que era un ecólogo, digamos, griego, que también estudió climáticamente muchos climas del mundo y que fue dando un aporte bastante bueno. Algunas otras fórmulas de base física más aplicable para algunas cosas que otras, para algunas regiones, de acuerdo si son más secas, si son más húmedas. Van a ver, creo que con el ingeniero Bordigoni en riego y drenaje se utiliza mucho en la parte de riego. La metodología de estimación de evapotranspiración de Bladney y Crieder, otro es Turk, otro es Hergraves. Hay sin número de investigadores que han dado cada uno su modelización de proceso y que tienen, digamos, cierta mayor precisión en un aspecto que otro de acuerdo a cómo fueron generados esos métodos. Obviamente, mientras el método fue generado con ajustes más locales, yo le diría de que ese tipo de método aplica bien a los climas parecidos a donde fue generado, porque yo les pongo coeficientes que determinan que el clima fue de riego en un lugar seco, entonces yo le digo, bueno, miren, si este lo generó en esta zona, pueden aplicar esta metodología a todas las zonas que sean medias parecidas. Ahora, cuando me desvío de una zona que no es parecida a donde fue generado o ajustados esos coeficientes, la medida de la estimación va a empezar a fallar, por supuesto. Para eso es lo que yo les decía, de que alguna, digamos, de las metodologías que son más de base física, donde tienen muchas variables y que captan todo, prácticamente todo el fenómeno, como la de Penman-Monteith, son de una aplicación generalizada muy amplia. Lo que pasa es que como requieren tantas variables, uno tiene que tener un background de un montón de datos y de buena calidad para que los resultados que obtiene sean valederos. Si no, por ahí son dudosos también porque no tengo los datos que necesita o porque los datos no son tan confiables. Después vamos a andar un poco más en el tema. Tanque, ya ahí se les muestro la foto de lo que les había mostrado el esquema. No voy a agregar demasiado. Ahí tienen el medidor atmosférico, la separación, el anemómetro, el agua limpia. Y lo que tienen acá arriba es una jaula antipájaro, porque aunque les parezca mentira, es una variable de la evaporación del tanque bastante importante, sobre todo en zonas, digamos, que falta el agua. Así como falta el agua en el ambiente y se evapora mucho, con lo cual la medida que uno va midiendo de tanque de evaporación es realmente día a día 8, 10 milímetros, capaz que más que le falta, también vienen muchos animales a tomar, porque es el único agua que encuentran en mucha superficie a la redonda. Lamentablemente, pobre animalito, hay que tentarlos, pero hay que ponerles a jaula porque si no, no podemos medir. A lo sumo habrá que ponerle algunos bebederos cerca para que no sufran tanto. De hecho, hay en algunos lugares. Bien, ¿en qué se basa el método de evaporación del tanque? Básicamente es un poco lo que yo les mencioné del tanque y lo que trata de ver es la tasa de evaporación del tanque lleno de agua. No dejarlo que baje demasiado porque si no se altera justamente el barrido por el viento porque queda muy por debajo del nivel del borde del tanque, entonces se dificulta el barrido del viento y se notaría, digamos, alguna distorsión de la evaporación. El tanque, ¿qué hace? Entrega una medición de efecto integrado entre la radiación, viento, temperatura, humedad, evaporación en la superficie abierta de agua y toda esa energía, digamos, mezclada hace que el agua líquida pase a fase de vapor y lo medimos como falta de agua en el tanque en términos indirectos, ¿verdad? Obviamente este valor está asociado a lo que transpira una planta, sin lugar a duda.
no tiene el mismo albedo, no almacena calor de la misma manera, tiene turbulencia, etcétera, etcétera. Pero sin embargo están bastante asociados. Eso se corrige con lo que se denomina KP, que es prácticamente el coeficiente de tanque, y depende del tipo de tanque, cobertura, condiciones de viento, ¿sí? Para que lean, si ustedes quieren, lo que se llama efecto Tyndall, o efecto tendedero, o efecto oasis, de acuerdo a las condiciones reinantes con lo que se da en el entorno, ¿no es cierto?, del aire que está circundando. Pero recordame, Rafa o Ari, creo que era más o menos un 70% la evapotranspiración de referencia respecto de los valores del tanque, o cuánto era el KP, decime, si alguien lo recuerda. Yo tengo más o menos 0,7, 0,8 en la cabeza. Me tomo un mate de mientras. No tengo ese valor, Ángel, la verdad te miento. Ah, no estudiaron ninguno para hoy, ¿eh? Me dejaron solo hoy, ¿eh? Seguro que Norberto lo conoce. Y lamentablemente Norberto no está. Bueno, acá tienen un poco un esquema bastante claro, digamos, y cómo, no los voy a complicar, esto está bien explicitado en la bibliografía que yo les estaba mencionando, está explicado cada uno de los términos, pero bueno, en este pequeño esquema ahí tienen, por ejemplo, la canopia, que miren cómo se puede ir subdividiendo y poniéndole valor, midiéndolo experimentalmente, lo han medido los investigadores a esto, han hecho experimento tras experimento para tener noción y valores aproximados de cada uno de estos fenómenos. Y es lo que le llaman, por ejemplo, la resistencia superficial. La resistencia superficial o de canopia, si ustedes quieren, es la que se da, por ejemplo, como suma de la resistencia que impuso el suelo al pasaje, digamos, del flujo de vapor de agua, ¿sí?, a la resistencia que imponen la cutícula del vegetal. Algunos vegetales, digamos, tienen más posibilidad de evaporar a través de la cutícula, otros tienen realmente cutículas cerosas y son un nylon, no pasa nada. Y lo otro es lo que se denomina la resistencia estomática, que es lo que yo les mencionaba cuando les hablaba de la apertura y cierre de estoma para el pasaje de flujo de vapor de agua. La suma algebraica de toda esta resistencia es lo que me está dando la resistencia canopia o resistencia superficial. Mientras que además, todo, digamos, cómo va esa estructura de cultivo, qué es lo que hace respecto al pasaje de aire, si es más del tipo laminar o si es más del tipo turbulento, como lo está mostrando ahora, acá es lo que impone, digamos, la resistencia aerodinámica, hasta llegar al nivel de referencia que era aproximadamente en los cultivos, yo les decía, de esos 2 metros, si capaz que estamos hablando de árboles, llega a 10 metros, o inclusive más en algunos casos, ¿no?, si son silvícolas muy altas. Pero ¿qué es lo que significa? Bueno, de acá para arriba prácticamente lo que es el flujo de vapor, digamos, que tenemos en la atmósfera libre. Ya no porque tenemos todo este impedimento de cultivo, que es la que está influenciando. Y cuando a este esquema le ponemos valores, sin entrar en mucho detalle, se empiezan a hacer, ¿cómo que se llama?, las cuentas que van a ir a parar dentro de los modelos y permiten, digamos, ir haciendo un seguimiento de todo el proceso, inclusive la devolución que vamos a ver más allá de la clase de hoy, la entrada, digamos, o la diferencia entrada-salida a través de lo que denominamos en estimación de agua en el suelo para poder, digamos, saber si acomodamos un cultivo o si tenemos que implementar riegos complementarios a través de lo que es el balance hídrico, ¿no? Que para eso es que estudiamos tanto esta demanda de agua por la atmósfera. Cuando avanzamos, digamos, sobre el concepto de lo que demanda la atmósfera de acuerdo a la energía que tiene y la posibilidad de meter ese vapor de agua en esa atmósfera, o sea, tiene básicamente la evapotranspiración de referencia o potencial tiene en consideración dos cosas. La primera, la cantidad de energía que hay para poder pasar agua a la fase vapor. Y la segunda, importante, es cuánto del recipiente aire está completo o no ya de vapor de agua. Porque si no hay gradiente de vapor, obviamente por más energía que tenga, si el recipiente está lleno, no puedo meter más vapor de agua en esa atmósfera. Esas son las dos condiciones básicas. Teniendo en consideración esto,
La evapotranspiración que realmente puede darse desde el suelo o desde el cultivo tiene en cuenta el máximo, la referencia o potencial, modificado por algo que es inherentemente de un cultivo, que le vamos a llamar, o lo llaman en términos genéricos, KC, o coeficiente de cultivo, que no va a ser ni más ni menos que un numerito que en términos general ronda del 0 al 1 o del 0 al 100%, aunque hay casos excepcionales referido a quién, a la pastura que yo les mencionaba de referencia, es el 1. ¿Sí? La pastura de referencia sería el valor 1. 0 obviamente es el valor 0. ¿Sí? 0 es cuando no hay evapotranspiración. Yo tengo un día tal, una evapotranspiración de referencia X. Lo multiplico por un KC0. ¿Cuándo es KC0? Cuando el cultivo está en semilla, que les había dicho yo. En realidad ni siquiera está en semilla, porque si considero como, en realidad 0 sería para transpiración del cultivo. Pero recuerden de que la parte, digamos, todavía de semilla tiene toda la parte de evaporación. Entonces, capaz que en ese estadio, capaz que es un 0,2, ¿sí? De lo que puede llegar a evaporar de agua ese suelo cuando es sembrado respecto a lo que puede evapotranspirar en floración, que capaz que es el 1 o el 1.2, 1.4 para un maíz en floración o un cultivo, digamos, con mucho IAF, ¿sí? Que realmente puede sobrepasar el 1 de referencia de la pastura. Si no entienden, por favor me lo preguntan. La mayor parte de las veces son valores entre 0 o 1 estos KC. En casos excepcionales pueden pasar un poquito en un 20, 30 o hasta un 40% en cultivos, digamos, en plena expresión, digamos, de su canopia y en floración, con muchísima demanda, mayor a lo de la pastura de referencia. Cuando a esa afectación de lo que pide la atmósfera lo modificamos por el tipo de cultivo, pero además lo modificamos por otra cosa que yo les había dicho antes, que había plena dotación de agua en el suelo, ahora deja de haber plena dotación de agua en el suelo. Por ahí está lleno el recipiente de agua en el suelo o por ahí no. Hasta ahora decíamos de que el agua en el suelo no era limitante. Ahora empieza a ser limitante a través de este nuevo coeficiente que se denomina KS, ¿sí? O coeficiente de estrés hídrico o coeficiente de suelo, como ustedes quieran llamarlo. Una parte depende del máximo de expresión, la referencia ETP o ET0, afectada cuando cambia el cultivo y afectada cuando el recipiente de agua en el suelo no está lleno, coeficiente de estrés hídrico. Eso hace que yo, desde mi máximo, de acuerdo a lo que me pide la atmósfera ese día, se vea limitado por cultivo y se vea limitado por suelo para llegar a ¿quién? Al concepto del ETR o evapotranspiración real. Esto es lo que realmente pasa de agua líquida a vapor a la atmósfera. Esto es lo máximo afectado por estas características de cultivo y de agua en el suelo. Acá tienen más o menos cómo varía el coeficiente de cultivo, parecido a lo que yo les mostraba de evolución del IAF. Esto no es ni más ni menos que la evolución del IAF, como les había mencionado antes, y después empieza a decaer. ¿Se dan cuenta? Esto rojo puede llegar a ser el IAF. Y en términos, digamos, concomitantes a la evolución del IAF, para no complicarlo con esta curva, normalmente los modelos lo toman de esta manera. Se llama, esta técnica de modelamiento, se llama spline en inglés, y fíjense que lo que hace es en determinados rangos toman tal cosa. Pone en el KC inicial, hasta desde que yo siembro hasta B3, B4, B5, el KC inicial es una constante de 0,4 en el modelo. Después por ahí capaz que pongo una ecuación de una recta desde acá linealmente
hasta llegar a 1.2, ¿ve? Que los valores que yo les mencionaba. Acá estamos prácticamente en una meseta que se mantiene en 1,2, que capaz que es la parte, digamos, de floración. Y después cuando empieza la madurez o llenado de grano, empieza la senescencia, porque se empiezan a marchitar hojas y decae nuevamente esta constante de 1.2 por una recta desde 1.2 a llegar al 1.4 nuevamente a la cosecha. No voy a ahondar en este tema, después lo retomamos si alguien quiere mayor detalle, o puede leer en la bibliografía que yo les mencioné, que tiene bastante más detalle de lo que les estoy mencionando. Esto es cómo evoluciona a través del ciclo ontogénico de uno de los cultivos, el café, por ejemplo. Y acá tienen ejemplos típicos. Todos estos gráficos que yo les estoy mostrando están todos en las publicaciones a que yo les mencioné de la entrega de FAO. Tienen valores típicos. Una pregunta. Escucho. Justo se me había cortado el internet. ¿Podría mencionar la publicación? ¿Cuál es nuevamente? La mencioné por arriba. Ahora cuando termino la muestro. Bueno. ¿Te parece? Nosotros tenemos acceso. Mientras les muestro la portada para que la identifiquen, les ¿cómo que se llama? Les comento los autores y el año, que ahí pregunté y no me supieron acompañar los compañeros. Lo buscamos. Gracias. Se los digo bien. Gracias. Perdona, Ángel, me perdí. ¿Están hablando de la FAO 56? Exacto. Confirmarle a los chicos si está disponible ahí en el Drive. Capaz que no me escuchaste 3 veces, traté de interrumpirte un toquecito. Ajá. Sí, está cargada en la carpeta de bibliografías. De hecho, la había abierto, bueno, ya la cerré para mostrarles no, acá la tengo, la carátula. Te comparto pantalla 2 segundos. Después la volvés a tomar vos. Dale. Acá en la carpeta bibliografía se las voy a dejar más a mano. Se las saco de acá y se las voy a dejar junto con los apuntes de cátedra, ya que, como dice Ángel, hay bastantes conceptos teóricos. Acá en la carpeta de apuntes teóricos le dejo la FAO. Gracias, Martín. Manual FAO Evapotranspiración se llama. Y tiene esta carátula. Ahí está, bueno, ya la está mostrando Martín. Muchas gracias, profe. Ahí tienen todos los índices e incluso muchas cosas y gráficos que tiene Ángel en la presentación son de acá. Bien, muchas gracias. ¿No es el año ahí en la primera página o en la última, Tincho? No, lo estuve rastreando. Habla acá un poco de historia, ves, de que en mayo de 1990, y acá habla de la FAO Penman Monteith. Pero no rastreo. Me parece que esta modificación fue más o menos del año 90. La última publicación esta de FAO, que le agregaron algunas cosas nuevas. La anterior no me acuerdo qué número era, ¿vos te acordás, Rafa? Y era el año 50, ¿no? No sé si anda Rafa por ahí. ¿No dice ahí en el prefacio la siguiente... No, el prefacio de todo, andate a la última página. Disculpen que sea insistente, pero podemos avanzar porque queda 1 hora de clase y esto no vamos a llegar a dar los temas, por favor. Tranquilo, Ari, tranquilo. Buah. Retomo el compartir. ¿Ahí están viendo? Sí. Bien. Les mencionaba entonces que teníamos, ¿cómo que se llama? Distintos valores de KC en términos comparativos. Acá tienen, por ejemplo, lo que les decía del pasto de referencia, ¿sí? Y ese pasto de referencia es el que tiene el valor 1, como si fuera la caloría, y en términos de ese pasto de referencia yo puedo comparar los distintos tipos de cultivos, ¿se dan cuenta? Que la gran mayoría están cercanos a 1, cereza, manzana, durazno. En este caso son básicamente los
los frutales. La piña, fíjense que la piña es muy bajito. ¿Por qué? Porque la piña es la ananá, ¿no? Por supuesto, que es un cultivo de zona media subhúmeda o semiárida, tiene medio como cactácea, no sé si conocen la plantita, tiene las hojas como si fuera un cardo, muy blancas o grisáceas, porque tiene una cubierta cerosa muy notable, digamos, las hojas de la piña, justamente porque está sometida a esos climas y para que no transpire tanto, para no perder agua. Está adaptada a eso. De hecho, por eso tiene un valor, digamos, de KC bastante bajo, ¿no? Obviamente todos los demás de climas húmedos y cálidos están por encima, digamos, de la referencia, como pueden llegar a ser hortalizas pequeñas y grandes, el algodón, la caña de azúcar, que es uno de los digamos, las vedettes de la evapotranspiración, y el maíz también, ¿no? Ahí lo tenían como valor puntual, y acá lo tienen como valor puntual, y lo tienen, digamos, puesto como valor medio, ¿sí? Y lo tienen puesto en términos de variabilidad de acuerdo a cómo se ve sometido. En valor medio respecto de la referencia, la caña de azúcar es más de un 20% que el pasto de referencia. O sea, para pasar de la evapotranspiración potencial del pastito, supongamos que sean un día, la evapotranspiración potencial para la referencia sean 5 milímetros, multiplicado por 1,25, me estaría dando 6,75, ¿verdad? Si hago bien la cuenta. Tengo que multiplicar por 1,25 para pasar de los 5 a los 6,25 de la caña de azúcar. Y esto es en un clima, digamos, normal. Ahora, fíjense en las condiciones. Si me vengo a un clima muy húmedo y calmo, la evapotranspiración disminuye prácticamente a 1. ¿Por qué? Porque se disminuye mucho, por ejemplo, el déficit de saturación. Pero si a la misma caña de azúcar la someto a un clima extremadamente árido y ventoso, fíjense que puede llegar a pasar un 50% más de lo que evapotranspira el pasto de referencia. Esto para que tengan una noción de cuán variables también son bajo las distintas condiciones de cultivo los propios coeficientes de cultivo, ¿no? Ahí tienen las distintas comparaciones, se lo dejo para que lo vean con mayor detalle en la publicación. Y acá, después vamos a hablar con mayor detalle todavía en balance hídrico y en humedad del suelo, si es que no llegamos hoy, es cómo varía, por ejemplo, el coeficiente de estrés hídrico. Si yo asumo de que los poros en un suelo son del mismo material y del mismo tamaño, como si fueran todas bolitas iguales, después vamos a hablar bastante más de esto. Fíjense en este caso, yo tengo un recipiente que les mencionaba cuando hablábamos de calor en el suelo, yo les dije que era la porosidad total del suelo. La porosidad total del suelo era todo el espacio que existía entre partícula mineral y partícula mineral, ya sea que fuera arena, limo o arcilla. A toda esa suma de poros yo lo llamaba porosidad total. Cuando esa porosidad total está toda ocupada, digamos, de agua, y después de un tiempo se va el agua, que se va por la gravedad, la profundidad, queda incorporado un poquito de aire y la mayor cantidad de agua retenida al menos con una atmósfera. A eso lo denominamos field capacity, que es este FC acá, o capacidad de campo. Si ustedes quieren lo conocemos así, capacidad de campo. Y el tita no es ni más ni menos que el contenido de agua en el suelo, a capacidad de campo o máxima cantidad de la esponja suelo que puede tener agua para el uso por los cultivos. Desde ahí hasta, digamos, un contenido, digamos, fácilmente disponible, que es este, cede el agua en términos bastante fácil. ¿Por qué? Porque la planta lo chupa con la raíz sin demasiada fuerza. Ahora, de ahí en adelante, la planta tiene que empezar a hacer bastante fuerza, digamos, para tomarla, porque hay un potencial mátrico, hay una competencia de agua por las sales, por los coloides, por la evapotranspiración, por los capilares del suelo, son fuerzas antagónicas que tironean el agua desde el suelo y tiene que
chupar la raíz y le cuesta energía. En este caso puede haber, digamos, una línea recta, en general no lo es, esto es de tipo curvilíneo de acuerdo al tipo de suelo que sea. Después vamos a ver lo que se denominan, digamos, curvas de retención de agua en el suelo, se denominan técnicamente, edafológicamente hablando, y desde ahí se pueden, digamos, sacar los distintos índices para poder traducirlos en los que se llaman los coeficientes de estrés hídrico para los distintos suelos. Pero básicamente desde este punto, digamos, de que ya le empieza a costar a la raíz de un vegetal tomar el agua hasta que no puede tomar más, es que llega el contenido de agua del wilting point, o lo que ustedes conocen como punto de marchitez permanente, si lo han mencionado antes. Este contenido no es seco, no es suelo seco, todavía queda agua en el suelo, pero queda tan fuertemente retenida a la sal o al coloide del suelo que la planta ya no lo puede tomar. Fisiológicamente depende de la planta. Ahora, en términos de cultivo, edáficamente o agrometeorológicamente, normalmente esta retención nosotros la conocemos aproximadamente en 15 atmósferas, ¿sí? Que es lo que normalmente puede llegar a sacar un sistema radical como el del cultivo del girasol, que es más potente que la mayoría de los cultivos que hacemos extensivos a campo, ¿eh? Después damos algún detalle más, pero básicamente desde este valor 1 hasta este valor 0, este Kc de suelo va a ir desecando el agua en el suelo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si yo estoy multiplicando por Ks la evapotranspiración de referencia de un día, vamos a suponer de que un día yo tenía 5 milímetros de evapotranspiración de referencia y estaba con un coeficiente, digamos, de suelo de 1, obviamente le pedí 5 milímetros al suelo, multiplicado por el KS1, es 5 milímetros. Le pedí 5, era el cobrador, yo soy el cobrador. O sea, la ET0 referencia son todos, digamos, los cobradores atmosféricos. Vienen a pedir agua al suelo. Piden 5. ¿Tiene el suelo agua para pagar lo que le está pidiendo? Sí, lo tiene. Está en 1, está en 100%. Le entrega todo lo que le pidió. Ahora viene el cobrador, pide 5 y está, como que se llama, al 50%, obviamente no le va a pagar todo, de los 5 que le dio, le da el 0,5, me queda que evapotranspiró en forma real 2,5 milímetros en vez de los 5 que le pidió la atmósfera. Ese es el concepto de cómo funciona el coeficiente, digamos, de suelo, ¿no? De desecamiento del suelo. Si no se entendió, por favor, me lo escriben. Para ir redondeando el concepto, el clima, o básicamente Hola. ¿Algún aporte? ¿Se te escucha? No, ahí algún micrófono acopló. Ahí silencié 2 por las dudas. Básicamente, les decía, meteorológicamente hablando, dependiendo de radiación, temperatura, viento, gradiente de humedad, etcétera, 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 si yo a eso lo tomo a través de un cultivo de referencia que era la pradera cespitosa bien regada, llego al concepto del potencial de referencia, ET0, o si ustedes quieren, aproximadamente equivalente al viejo concepto de ETP, que era el potencial de evapotranspiración, dependiente básicamente de la condición meteorológica o climática del ambiente. Es cuánto pide. En realidad después va a terminar siendo una medida de la energía o espacio para meter vapor de agua en esa atmósfera. Si a eso yo lo modifico por un factor que tiene que ver propiamente por el cultivo, que ya es distinto a la praderita de referencia, yo llego a la evapotranspiración de cultivo. Si el cultivo es parecido al pasto referencia, no va a cambiar. Si es una caña de azúcar, me lo va a hacer más grande. Si era una piña o un cultivo, digamos, más desértico, me lo hace menor al pasto referencia. Por último, a esta referencia, ajustado
por el cultivo, pero además ajustado porque el suelo estaba bajo estrés hídrico o ambiental, se llega al concepto de la evapotranspiración de cultivo ajustada o evapotranspiración real. ¿Mm? Que es en definitiva la que a nosotros nos interesa conocer, porque es la que tendríamos que estar cubriendo si nos está faltando agua en términos de dotación de riego complementario para que no se vea reflejado a través de la merma de rendimiento de nuestro cultivo, si es que tenemos la posibilidad de paliarlo. Si no tenemos la posibilidad de paliarlo, estudiarlo, nuestro clima y su variabilidad, para ver a ver qué alternativas de manejo tenemos para tratar de mitigar lo mejor posible ese impacto, ¿no? El impacto de este estrés hídrico, técnicamente hablando, o denominado mayor o menor grado de sequía. Ahí lo tienen como resumen. La evapotranspiración depende, digamos, de las variables climáticas o meteorológicas que son afectadas, digamos, básicamente por el cultivo, y ese cultivo también tiene que ver con lo que tiene que ver con el suelo propiamente dicho y las condiciones ambientales que conllevan a que se defina la evapotranspiración de cultivo ajustada o evapotranspiración real. Creo que con esto más o menos cubrimos la parte más teórica del aspecto de evapotranspiración. A partir de acá, no sé cómo querés que sigamos, Ari.